Hola, bueno, bienvenidos a Dibujos y Bellas Artes. Pues mira, en esta ocasión voy a trabajar lo que es una perspectiva de interior con 2 puntos de fuga. Entonces las perspectivas que tienen 2 puntos de fuga son las perspectivas oblicuas. Ya pueden ser tanto de interior como de exterior. Hoy vamos a ver una de interior. Vamos a dibujar un espacio que es dedicado a la educación. Es un aula. Entonces, la foto que ustedes ven en su pantalla, fíjense que hay una línea central casi justo en el medio, que es como una arista de la esquina de un espacio, y los laterales, el derecho y el izquierdo, donde en el derecho podemos ver una ventana y en el izquierdo una pizarra, un escritorio, y hasta pueden ver un taburete para trabajar y unos pupitres, uno principalmente pegado a la ventana. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es estudiar el espacio que se va a dibujar, ubicar la línea de horizonte. Vemos las líneas oblicuas en la imagen y la vamos a trasladar al papel, las de arriba y la de abajo. Tenemos la línea de horizonte. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dibujar la vertical, que representa la arista donde se une la pared del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora vamos a colocar nuestra línea de horizonte. Colocamos la línea de horizonte. Ahora vamos a poner los puntos de fuga. Punto de fuga 1 y vamos a decir punto de fuga 2 para distinguir el 1 del 2. Entonces, a partir de este vértice, ustedes ven en la imagen, trazamos esa diagonal que está marcada con la línea roja. Igual marcamos la otra diagonal porque salen de los puntos de fuga. En la pared, la parte baja, tracemos la diagonal. Ven que sale del punto de fuga número 2 y la otra del punto de fuga número 1. ¿Ven? De esta manera ya tenemos lo que es formado, las diagonales que forman la pared de la derecha, de la izquierda y de la derecha. Entonces, ya de acuerdo a la imagen que tenemos, esta línea vertical que representa el vértice, vemos dónde está ubicada la línea de horizonte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar lo que es la ventana. La ventana está a mano derecha. Entonces, si vemos la posición en la imagen de la ventana, podemos decir que la ventana está más cerca de la vertical que la pizarra, y además que el espacio que hay entre este vértice, esta arista, y donde inicia la ventana es más alto que el vértice superior a donde termina la ventana arriba. Entonces vamos a colocarla. Vamos a decir que nuestra ventana comienza en este punto. ¿Qué hacemos?
trazamos las verticales. Vamos a trazar la vertical. Vamos a ubicar el ancho de la ventana. Ahí tenemos el ancho de la ventana. Aquí tenemos el ancho de la ventana. Ahora vamos a proyectar las líneas paralelas, que son la base y la altura de la ventana. Esas líneas son paralelas con esta y paralelas con esta, pero en nuestra perspectiva se representan como líneas oblicuas por la característica de todas las perspectivas. En este tipo, la perspectiva oblicua. Entonces, tracemos lo que es la base. Podemos ver que la base inicia más o menos a esta altura. Proyectamos y la parte superior es un poco más corta. Proyectamos. Vamos a completar estas líneas hasta la parte superior. Completamos y completamos. Aquí tenemos lo que es el ancho y el alto. Fíjense que yo estoy usando un portaminas .3 para realizar el dibujo, un portaminas de fina, bastante fina la punta, para tener un dibujo lo más limpio posible. Y borramos. Ahora vamos a poner lo que es la profundidad de la ventana, porque aquí tenemos el alto y el ancho. Necesitamos la profundidad. En la imagen pueden ver la profundidad, se ve marcada en estos espacios de aquí. Entonces vamos a ponerla. Esas líneas vienen en esta dirección porque son paralelas con esta. Quiere decir que van dirigidas al punto de fuga número 2, a esa diagonal. Le damos este ancho. También aquí en esta cara le damos ese ancho. Entonces vamos a dibujarla aquí de manera un poquito más estrecha, por el mismo ancho de la pared. Ahora completamos las líneas. Nos vamos al punto de fuga número 1. Todo esto, todas esas líneas que vienen paralelas en esta dirección van dirigidas las diagonales al punto de fuga número 1. Aquí tenemos que ponerla con líneas entrecortadas porque no se ven, pero están ahí. Entonces, este vértice, que es igual que este, lo vamos a proyectar al punto de fuga número 2. Este al punto de fuga número 2. ¿Hasta dónde llegan esas líneas? Bueno, este ancho me dice hasta dónde llegan estas líneas, principalmente esta que está aquí y esta. Entonces lo que tenemos que hacer es proyectamos esa línea hasta donde cortó aquí. Lo mismo se hace en la de la parte superior. ¿Hasta dónde llega esa línea? Hasta donde corta la diagonal, que va al punto de fuga número 2. Entonces aquí cortó. Entonces ahí yo, ¿qué tengo que hacer? Trazar entonces la vertical.
Este es el ancho visible de la ventana y el ancho que no es visible por la posición que tenemos dentro del espacio, que no visualizamos la parte interna, pero está ahí, mientras que esta sí la podemos ver. Luego, para sacar lo que es el punto medio de la ventana o de todo espacio que tenga esta forma, para sacar los puntos medios solamente tenemos que trazar una diagonal cruzada y donde se cortan las dos líneas, este es el punto medio. Entonces, ya que tenemos el punto medio de la ventana, la estructura de la ventana, marcamos aquí una línea que va hacia el punto de fuga número 1, que equivale a lo que es la ventana en sí. Ahora vamos a buscar la parte que corresponde a esa curva de arriba de la ventana. Entonces, si el punto medio de la ventana está aquí, busquemos el punto medio ahora en esta parte de la pared, en la profundidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proyectar este punto ahí. Este es el punto medio en la parte delantera y la parte trasera del muro. Ya que tenemos estos dos puntos, busquemos hasta dónde baja la curva. Podemos elegir este punto de acá, porque fíjense que la curva no es muy cerrada, es un poco abierta. Cuando marcamos este punto de acá, vamos a proyectarlo en el otro muro que está aquí, para proyectar en los muros de afuera, ¿verdad? Esta es la parte de adentro, el muro de afuera. Venimos acá, marcamos aquí y el otro lo marcamos ahí. Entonces, ya ahí tenemos lo que es los puntos donde se inicia la curva. Vamos a hacer la curva a mano alzada. La trazamos acá. Esta la trazamos acá. Ahí. Venimos con el otro punto. Lo trazamos aquí. Y este lo trazamos acá. Es sumamente importante que las curvas que estamos haciendo se separen de esta diagonal, de esta línea. Igualmente lo hagan abajo, o sea que la misma distancia o la misma forma que estamos trazando en este lo podamos completar en el de atrás. Esta línea va marcada aquí y esta va marcada ahí. ¿Qué hay que hacer? Borrar. Ahora marcamos de manera definitiva las líneas. Esta línea pasa acá y muere ahí. Esta también pasa por acá y muere aquí. Y esta hace esto.
y viene aquí. Entonces, si ya tenemos lo que es la forma inicial de la ventana, ya su forma inicial y final, vamos a borrar estas líneas que al final ya no la necesitamos. Simplemente vamos a dejar esta. Va un poquito más arriba esa curva. Vamos a subirla. Esa línea va un poco más arriba, viene aquí. Entonces vamos a marcarla ahí. Ahí está. Ya ahí tenemos. Ya pueden ver lo que es la ventana. Ahora la estructura metálica que forma ya lo que es el hueco de la ventana, que le da forma a la ventana, podemos ir completándola. Vamos a poner la parte fija de la ventana que viene acá, aquí. Vamos a llegar a esto acá. Si usted quiere hacer una ventana de esta forma, solamente se guía de este modelo que tenemos. Puede hacerlo con este tipo de ventana, con otros tipos de ventana. Aquí lo importante es poder, de la manera, la técnica es la misma que se usa para todo tipo de ventana. En esta ventana que es en perspectiva oblicua con 2 puntos de fuga. Entonces dibujamos esto acá, dibujamos esto acá y dibujamos la otra. Aquí lo que falta es limpiar las líneas para no tener tanto ruido visual. El ruido visual es cuando tenemos muchas líneas que nos molestan en el dibujo. Decimos que hay ruido visual. Es un término muy usado en el dibujo, en la pintura, en todo lo que tiene que ver con la creatividad. Todo lo que molesta a la vista tiene ruido visual. Entonces vamos a completar aquí. Ya tenemos ahí lo que es la ventana. El vidrio que va aquí representa, estas líneas representan el vidrio. Pero si vemos a la imagen, esta línea no va verdaderamente. Estas líneas no van. Entonces vamos a borrarla. Porque abajo la ventana tiene vidrio corredizo y arriba es fijo. O sea que la línea en realidad llegan hasta acá. Así. Podemos dibujarla ahí. Ahora vamos a ubicar de este lado la pizarra. Entonces la ventana tiene, con relación a este punto, viene un poquito más bajita. Entonces, si este punto lo proyectamos acá, vamos a ponerlo un poquito más bajito. Viene siendo como aquí, como ahí.
ahí. Entonces, aquí lo que hacemos es proyectar la ventana ya en la pared del lado, que lo vemos del lado izquierdo. La distancia entre la ventana y la pizarra, la ventana se ve que está un poquito más alejada, miren la imagen, o la pizarra. Vamos a ver la imagen, vemos que la pizarra está un poquito más alejada. Si tenemos esta distancia aquí, vamos a ponerla un poco más acá. Entonces vamos a decir que va a comenzar la pizarra en este punto. Las líneas que están de más, vamos a borrarlas. Siempre es bueno borrar las líneas para no crear confusión. Al inicio crea mucha confusión cuando no podemos manejar bien las perspectivas. Vamos a darle la profundidad a la pizarra. La profundidad la podemos hacer mirando de este lado. Es una profundidad que la vamos a marcar con líneas entrecortadas, porque para que ustedes vean que está ahí, pero no se marcan. No se marcan como líneas continuas, sino entrecortadas. Esto nos dice que este es un elemento que tiene profundidad. Marcamos la otra línea aquí y la vertical. Esa es la pizarra, porque si ustedes pueden ver, hay una sombra que está por debajo de aquí de la pizarra. Esa sombra, si tuviéramos que darle la forma, esa sombra, si tuviéramos que darle la forma, la marcamos aquí. Ahora vamos a poner lo que es el escritorio. En el escritorio podemos ver que coincide la línea del vértice con una de las partes del escritorio. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para no crear esa confusión. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que se vea una parte de la otra. Este es el ancho, el espesor de la meseta. Vamos a ponerlo acá, ahí. Estas líneas vamos a borrarlas. Y vamos a darle la profundidad a la parte superior del soporte de la mesa. Entonces, viene hacia atrás. Ustedes ven que todas las líneas que vienen así mueren en el punto de fuga número 1. Y las que vienen así vienen al punto de fuga número 2. Entonces la profundidad del escritorio vamos a ponerlo acá. Ahí está. Ahí tenemos la profundidad del escritorio. Ahora vamos a poner Vamos a borrar esa línea para poner la parte frontal del escritorio. La parte frontal viene acá. Aquí tiene un diseño, un círculo. Para hacer los círculos es un método también. Para hacer el círculo en perspectiva, pero ahora mismo lo vamos a hacer al ojo, a mano alzada. Vamos a hacer un video más adelante de hacer el círculo en perspectiva. Perspectiva de un punto de fuga o de dos.
Ya los diseños que tiene aquí el escritorio en la parte frontal, lo podemos hacer y ubicarlo acá de esta manera. Fíjense que lo estoy haciendo al ojo, la distancia uno de otro. Entonces aquí voy a cortarlos para que se vean todos a la misma distancia. Vamos a borrar estas líneas. Y ya. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría poner aquí lo que es el taburete. Pero eso no lo vamos a hacer en este video. Vamos a completar las líneas que corresponden aquí a la ventana. Vamos a completar la línea de la ventana. Vamos a limpiar. Fíjense que las ventanas, estas partes de aquí, deben de tener profundidad porque solamente tienen alto y ancho. La profundidad debe de darse en esto, pero no lo vamos a poner así como tan detalladamente porque el espacio es muy pequeño. El espacio es muy pequeño, pero todas las ventanas deberían de tener esos detalles. Todas las ventanas deben de tener estos detalles y la vamos a hacer ya de manera más precisa y más clara. Aquí está el ancho, sube arriba, pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Este es el proceso para hacer una perspectiva oblicua de interior con 2 puntos de fuga. Vamos a marcar estas líneas un poquito más fuerte aquí. Muchas gracias. Si te gusta el video, suscríbete al canal, dale like y a la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique. Así que muchas gracias. Artista visual y docente de República Dominicana. Hasta la próxima.